Todo esto que les voy a mencionar tiene que ver con este tema de la gracia, si es resistible o irresistible. Primeramente, yo creo en la total depravación del hombre, como menciona Romanos 3, del 10 al 18. Por ende, el hombre está necesitado de ser vivificado por Dios, ayudado por Dios. Y esto lo podemos tener en un ejemplo, como cuando Adán y Eva pecaron, lo que hicieron fue esconderse, se escondieron, ellos no idearon nada, no pudieron idear nada para resolver su situación. Lo único que pudieron hacer fue esconderse. Por eso yo creo en la total depravación del hombre. Yo creo también en una aspiración limitada a los creyentes. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo fue eficaz y perfecto. Tuvo un propósito y un objetivo. Inclusive cumplía un plan soberano. Vamos a buscar este versículo. Primera de Pedro 1:20. Primera de Pedro 1:20. Hablando de Cristo, es más, el 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. En Hebreos 10:7, que habla de su sacrificio expiatorio, Cristo dijo, ya en el libro está escrito de mí, o sea, en el consejo de Dios. Y Juan 3:17, que siempre nos recordamos mucho de Juan 3:16, versículo preferido de los cristianos, pero olvidamos el 17 que esté al lado, que dice, Cristo no vino a condenar al mundo. ¿Por qué ustedes creen que Cristo no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo? Porque es que ya el mundo estaba condenado. Estaba condenado, él no venía a condenar, estaba condenado. Todos estábamos condenados. Por eso él vino fue a salvar. Por eso es que sí creo de que la expiación es un plan soberano de Dios desde antes de la fundación del mundo, eficaz en los creyentes, en el pueblo que Dios llama y escoge. Ahora, creo también en la perseverancia de los santos. ¿Por qué? Fue el mismo Jesucristo, que es Dios Todopoderoso, quien dijo, pueden anotar versículos que tienen que ver con esto, no perderé a ninguno. Lo dice Juan 6:39, Juan 10:27 al 29, Juan 17:12. Dice, no perderé a ninguno. ¿Cómo responde el creyente? Nosotros que tenemos el testimonio del Espíritu Santo, diciendo que somos hijos de Dios, ¿cómo respondemos? Nada me puede separar del amor de Dios. O sea, ahí está una promesa de Dios y nosotros la confirmamos por el testimonio que tenemos dentro de nosotros. Sin embargo, yo sí creo que la gracia, los incrédulos la reciben los creyentes mediante la fe. Se nos pide que no sea en vano. Ahí es donde ya empieza a tomar más o menos camino mi convicción doctrinal. Repito, respeto la de ustedes. Respeto la de ustedes. Segundo, no creo en una elección incondicional. Yo creo en la elección condicionada a una sola cosa muy importante que hay en la Biblia, la fe. Efesios 2:8-9, primera de Pedro 1:5. Pero quiero leer un versículo que combina preciosamente lo que es gracia y fe. Y no salte a conclusiones hasta que no explique mi punto de vista. Romanos 4, versículos 4 al 7.
Recuerden, hermanos, nuestros conceptos doctrinales nos hacen más o menos cristianos, no tiene por qué definirnos como cristianos. Simplemente todos tenemos la libertad de, según las Escrituras, pues apoyar nuestros puntos doctrinales. Romanos 4, 4 y 5 dice: pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Estamos de acuerdo de que la salvación no es por obra, es por gracia. Mas el que no obra, que se vaya a poner la obra a un lado y se enfoca en la fe, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe les contaba por justicia. Su fe. Y es ahí donde está mi enfoque fuerte, la fe, el papel de la fe, que juega en todo. Si la condición para la salvación es creer, o sea, la fe, nadie puede discutir eso. Sería ese borrar y quitar la fe y creer de la Biblia. Igual que abunda la gracia, abunda la fe. Si la condición para la salvación es creer la gracia, puede ser resistida por el que no cree, pero para su propia condenación. Esos versículos de Juan 3, 16 al 21, vamos a leerlo. Juan 3, 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree a la fe no se pierda, tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, estaba condenado, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree a la fe no es condenado, pero el que no cree a la fe ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dios es proveedor de su gracia salvadora. La persona debe creer en esta gracia. Hay varios versículos que usted puede anotar al respecto, cómo incrédulos resisten la gracia de Dios. Les quiero poner un ejemplo. Hubo tiempo quizás entre nosotros mismos que se nos estuvo hablando del Evangelio una y otra vez y no hacíamos caso. En ese tiempo resistíamos la gracia. La gracia de Dios es ese Evangelio que viene a nosotros. Que no nos viene sino por gracia. ¿Cuántas personas en la experiencia que hemos tenido nosotros evangelizando, nos reciben por cortesía? Nos reciben hasta 1 y 2 veces. Ya la tercera vez nos dicen, no vuelvan más. Y escucharon el Evangelio de punta a punta. Y nos dicen, no vuelvan más. Están resistiendo la gracia de Dios. Y aquí están los versículos. Hechos 7:51. Segunda de Timoteo 3:8. Romanos 13:2. Judas 4. Hebreos 12:15, Hebreos 10:29, Gálatas 2:21. Voy a volver a repetir. Avalan de cómo una persona resiste la verdad, resiste al Espíritu Santo, o sea, lo resiste. ¿Okay? Hechos 7:51, segunda de Timoteo 3:8, Romanos 13:2, Judas 4, Hebreos 12:15, Hebreos 10:29,
Gálatas 2:21. Vamos a ver el tema entonces de caer de la gracia. La persona resiste cuando es expuesta a las revelaciones divinas, a la predicación del Evangelio, y responde con total incredulidad, con total rechazo, con total negligencia a lo que se le está presentando. Caer de la gracia. Caer, ¿es posible o imposible? Perdón, fíjense, déjenme enfocar bien lo que me voy a decir. Caer de la gracia. ¿Es posible e imposible? ¿Cómo así? Bueno, según el sentido que usted le dé. Según el sentido. Es posible, porque lo dice la Biblia, le sucedió a los Gálatas. Hasta el apóstol Pablo tuvo que reprender a Pedro, tuvo que reconvenirle arduamente por las ideas judaicélicas. Y en Gálatas 2:11 aparece, y en Gálatas 5:4 dice: aquellos que se justifican por la ley han caído de la gracia. Ahora, caer de la gracia no es perder la salvación en ningún momento, sino cuando ya la palabra no hace sentido según su significado intrínseco. Gracia es un favor inmerecido, y por gracia somos salvos. Caer de la gracia implica la autojustificación, ganar o retener la salvación por medio de esfuerzos humanos, obras, cumplimiento de leyes, de reglamentos o sacramentos. Es caer de la gracia. Creen en Cristo, pero no entienden su gracia. Le añaden al perfecto sacrificio expiatorio esfuerzos humanos. Yo pienso, hay algunos de ellos que no son cristianos, pero hay otros que sí son cristianos y están bajo están como aturdidos entre lo que es el requisito de la salvación y el deber del cristiano. ¿Cuál es el requisito de la salvación? La salvación requiere un sacrificio perfecto, un derramamiento de sangre pura, en la sangre de Jesucristo. Hebreos 10:12-4. Él lo dice: yo he hecho perfecto para siempre a los santificados. Ese es el requisito de la salvación, está en la sangre de Cristo, y creer en esa sangre de Cristo. Ahora, el deber de cada creyente es el llamado de Dios a la fe, a la santidad y a las buenas obras. O sea, sin quitar nuestra responsabilidad, la Biblia dice que somos guardados por el poder de Dios en 1 de Pedro 1:5. Pero también tenemos que creer. O sea, la fe, hermano, es un requisito indispensable en este convenio, pacto que Dios hace con nosotros. Nosotros no hacemos pactos con Dios. Dios quien lo hace con nosotros. Claramente Dios lo ha dicho, no sé por qué lo queremos complicar tanto. Somos salvos por gracia, creen. Fe. Fe. Todo lo que estoy pidiendo, fe. Fe. No voy a pedir opiniones. Yo estoy exponiendo mi sí, no, pero después si tenemos que tener respuesta, porque si no se me va el sabemos que el cielo, la salvación, no se gana por ningún esfuerzo humano, se recibe creyendo. Ahora, esto no quiere decir, cuando decimos que alguien cae de la gracia no es pérdida de salvación, no quiere decir que una persona acepte el sacrificio expiatorio de Cristo, queda reconciliado con Dios y continúa viviendo en pecado. Eso no es posible. La renuncia al pecado va como vinculada a la regeneración, a la nueva naturaleza. Nadie puede aceptar el perdón y rechazar la santificación. Si rechaza la santificación es porque nunca se arrepintió de su condición pecaminosa, porque acuérdense que esa fe en la gracia que requiere un reconocimiento de que eres pecador y que estás condenado. Entonces, ¿para qué vas a creer en Cristo si tú no tienes esa convicción? Entonces, por eso es que es
prácticamente el fruto de arrepentimiento va acompañado a la fe que salva al hombre. Puede ser que esta confesión haya sido demasiado ligera y no quedó convencido de pecado, de justicia y de juicio. Quiero decir, hermanos, la falta de santidad, la falta de fidelidad al Señor, la desobediencia, es la madre de todos los problemas y todos los conflictos que podamos estar sufriendo internamente en nuestro espíritu y de cualquier tipo. Cuando una persona se la ve en conflicto, en problemas, es porque está faltando algo en cuanto a la santidad y a la fidelidad. Yo lo llamo la madre de todos los problemas, es la falta de santidad. Cuando nosotros decidimos vivir vidas santas y fieles al Señor, nuestra vida cambia, definitivamente. Hermanos, tenemos, como le he estado diciendo hasta ahora, amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Él aborrece. Que cuando usted escuche malas palabras, sea como si le estuvieran clamando puñales en su ser. Cuando usted escuche tomar el nombre de Dios en vano, es como si estuvieran, no sé, llegando hasta lo más profundo. Porque usted ama tanto a Dios que detesta todo eso. Así como tenemos que crecer. Por eso es posible caer en la gracia. No es pérdida de salvación, es prácticamente algo intelectual, donde las personas creen que pueden añadirle al perfecto sacrificio expiatorio de Cristo sus propios esfuerzos y obras. Ahora, es imposible caer de la gracia, por eso al principio yo les dije, es posible, es imposible. Es imposible caer de la gracia porque quienes han hecho una vez la paz con Dios y han experimentado su gracia regeneradora, no caen para perdición, porque a los que Dios llama, a estos también glorifica. ¿Se ha escuchado en la Biblia el concepto del predestinado? O el escogido o el elegido por Dios para salvación eterna. Eso es un tema bíblico. Hemos establecido una y otra vez que no es por méritos esfuerzos propios. Nadie gana la salvación. Nadie tiene poder propio para retener la salvación. Todo es la gracia de Dios. La gracia de Dios salvándonos, la gracia de Dios ayudándonos a perseverar, creyendo en el Evangelio y en el poder del Espíritu Santo. El predestinado responde a la gracia con fe. O sea, responde al llamado de Dios a la predicación del Evangelio creyendo. Yo quiero que busquemos los pasajes bíblicos y los tengamos abiertos a la para ir viendo uno y otro. Efesios capítulo 1. Efesios 1, versículos 13 al 14. Romanos 8. Ténganlo marcado así con la mano, porque vamos a ir. Y también Romanos 8, 29 al 30. Efesios 1, 13 al 14, Romanos 8, 29 al 30. ¿Ya lo tiene? Okay, vamos a comenzar con los de Efesios. Ver esas frasecitas que hay ahí. Primero, en Él también vosotros. En Él. ¿En quién? En Cristo. En su gracia. Porque es que fuera de Cristo no hay nada. Recuerde que esto se trata de un plan soberano en la mente de Dios desde antes de crear el mundo. Un plan que en el cumplimiento del tiempo fue ejecutado. Cristo
que Él mismo poniendo su vida. Por eso es en Él, es en Cristo. ¿Okay? Ahora, en Cristo, que dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. En Cristo nos conoció, nos predestinó. En Cristo. Segunda frase de Efesios. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Dice, habiendo oído la palabra. Esta es una obra del Espíritu Santo. El que la persona sea expuesta al evangelio y a la palabra de Dios es una obra del Espíritu Santo. En Juan 16 claramente dice que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Romanos 1:17 dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y estamos viendo aquí en la voz. ¿Okay? En Cristo me remonta a mí al plan soberano eterno del pasado, donde ya yo estaba escrito de mi libro acerca de mí. Ahora, lo que habéis oído la palabra, si vamos a Romanos, dice, porque a lo que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. Ahí está llamando Dios. Por medio de la palabra, por medio de la vida. Él llama. Muchas veces, muchos son los llamados, pocos escogidos. Así que no podemos decir que Dios nada más llama a cierto grupo de personas limitadas. Él llama. Muchos llamados, pocos escogidos. Llama con el evangelio, por eso es que la gracia es quien la resisten al Espíritu de verdad, por incredulidad, no quieren creer. ¿Okay? Tercero, Efesios. Habiendo oído la palabra del evangelio de nuestra salvación, habiendo creído en Él, habiendo creído, ahí va el papel de la fe. Se puede borrar, se puede eliminar. No es obra, es creer. El papel de la fe, ahí está la gracia irresistible. En Romanos 8:30 dice, a los que llamó, a estos también justificó. Justificó porque creyeron en lo que escucharon, por eso fueron justificados. O sea, librados de la penalidad del pecado. Porque en Efesios dice, habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la jarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Y vamos a Romanos, dice, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Fuiste sellado, ahí implica santificación. Arras de nuestra herencia, la glorificación. Ahí está la perseverancia del creyente por la gracia de Dios. O sea, por eso es que glorificó, está ya en una, como si fuera en futuro, es tan cierta que ya puede afirmarse. Por eso nosotros respondemos, nada ni nadie nos puede separar de la amor de Dios. O sea, la justificación nos libra de la penalidad del pecado. La santificación nos libra del poder del pecado. Y la glorificación nos libra de la presencia del pecado. Ahora, seguimos. En su presencia, y este es un concepto que especialmente los calvinistas no aceptan, de que Dios conoce a aquellos que han de recibir con fe el evangelio. Por tanto, vienen a ser parte de sus planes desde antes de la fundación del mundo y son llamados eficazmente. No estamos hablando del plan de Dios, que es el reino de los cielos, Jesucristo Rey, y nosotros, su pueblo, los súbditos de este reino. Todo eso está en el plan de Dios.
Es bíblico lo que estoy acabando de decir. Juan 7:64. Juan 7:64 dice. Juan 7, versículo 64. Juan 6, 64. Juan 6, 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Quién había de creer. De igual manera que sabía quiénes eran los que no creían, sabía también quiénes eran los que creían. Quiénes eran los que creían. Por eso, hermanos, lo que estoy tratando de exponer acá es que hay que tener cuidado con afirmar que Dios da cierta fe especial nada más a los escogidos. Yo pienso que eso en ningún momento quiere decir que Dios deja de ser soberano. No, Dios sigue siendo soberano. El pasaje, capítulo 9 de Romanos, que habla de la soberanía de Dios, primeramente su contexto es con relación al pueblo de Israel. Y es verdad que ahí hay varias verdades. Él creó vasos de ira y vasos de honra. Claro, desde el principio, antes de la creación del mundo, él sabía quiénes han de creer y quiénes no han de creer. Porque para mí, pensar que a ciertos grupos nada más, porque si todos están en la misma condición de pecadores, muertos en el pecado, y Dios le da a ciertos grupos nada más una fe especial para que se salven, hermano, eso no tiene otra explicación que no sea acepción de personas. No la tiene, no tiene otra explicación. Ahora, la fe sigue siendo un don de Dios, nadie lo ha quitado, porque todo lo que nosotros somos como personas, como alma, y todo lo que hacemos, lo hizo Dios. Dios nos equipó a nosotros como criaturas espirituales con fe. Y fíjense si no es así, que aún la gente que está muerta en delitos y pecados creen. Porque cuando niegan a Dios están creyendo que Él no existe. Cuando se entregan a los ídolos están creyendo en esos ídolos. O sea, se ve que en el hombre hay una fe natural. Esa es la fe porque Dios quiere que respondamos a la gracia de Dios. Esa es lo que se está refiriendo en la Biblia. Primeramente, se ve que esta fe natural fue puesta a prueba en el huerto de Edén. Ahora lo vamos a ver. Segundo, ¿por qué la salvación no deja de ser por gracia? Porque aunque usted tenga fe, si usted no tiene en qué creer, no hay nada. La gracia es toda la obra de salvación de Dios, toda su iniciativa para salvar. Esa es la gracia. Creer en eso es ejercer la fe nada más. No es obra, es ejercer la fe en la gracia de Dios. Por eso tengo muchos problemas en aceptar que Dios tiene criaturas perdidas. La verdad bíblica expresa que todos que estamos muertos en delitos y pecados, estando en esta condición nos salvó, nadie lo discute. Algo está en juego, la fe. Y Dios por esto no deja de ser soberano. Si vamos al principio, Génesis, capítulo 2, versículo 17. Recuérdense, Dios está tratando aquí con nuestro representante humano. Las primeras criaturas que hizo son nuestros representantes. Lo que le pasó a ellos nos sucede a nosotros. ¿Okay? Dios hizo al hombre, ayer
en el retiro de los jóvenes, una joven hizo una pregunta muy significativa. Ella dijo, ¿cómo hubiese sido si Adán y Eva nunca hubieran pecado? Entonces yo le respondí, eso es imposible. Esa pregunta no tiene respuesta, porque la caída del hombre no cogió a Dios por sorpresa. Él creó al hombre sabiendo ya que iban a caer. Pero recuérdense que lo que está en la mente de Dios es su reino, compuesto por Cristo como Rey y por los creyentes. Ahí está la base de todo. Por eso que desde un principio, ¿qué es lo que hace Dios? Pone una prueba a la fe. Pone una prueba. Él bien hubiera podido haber creado a Adán y Eva, como dice esta muchacha, y que si nunca hubieran pecado, hubieran seguido perfecto, teniendo hijos perfectos, un reino de los cielos, un reino terrenal perfecto. Todo hubiera sido perfecto. ¿Por qué pone el árbol de la ciencia del bien y del conocimiento? Para probar la fe. Él no tiene otra respuesta que esa, que no sea probar la fe de esas criaturas. Porque es que Dios no quiere robots. Dios quiere seres creados a su imagen que lo amen de corazón, que crean en su palabra y lo obedezcan y honren su palabra. Por eso es que ahí dice en el versículo 16, y mandó Jehová, capítulo 2 de Génesis, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mientras estuvieron creyendo en Dios, mantuvieron la comunión. No se sabe, fueron días, años, en que se les apareció la serpiente, y según el versículo 4 del capítulo 3, le dijo, no morirás, no morirás. ¿Qué fue lo que hizo Eva? Creerlo. ¿Ve el papel de la fe? Creerlo, y creerlo por sobre lo que Dios le había dicho. Y ese vino a ser prácticamente la esencia del mismo pecado. En toda rebeldía hay incredulidad implícita. En toda rebeldía. Fíjense, en todo pecado no solo hay corrupción, hay también incredulidad. Nosotros pecamos para satisfacer nuestros bajos instintos, pero también pecamos porque no creemos que nada nos va a pasar. Entonces hay incredulidad. Y para que ustedes vean, aquello tan sencillo que ocurrió en el huerto del Edén, es como si se transmitiera en la vida de todos los seres humanos que caminan sobre la tierra. Todos los seres humanos. Entonces está implícita la fe. La salvación por gracia significa la restauración de la reconciliación o comunión que inició Dios. Por ende, la gloria es de Dios. Acuérdense que fue Él quien vistió a Adán y a Eva con pieles. Repito, ellos no podían hacer otra cosa que esconderse, que tapar su vergüenza con hojas. ¿Qué hizo Dios? Les buscó, les proveyó. Por eso, que tampoco estoy de acuerdo con el arminiano, que dice, ya Dios hizo todo, ahora el hombre es el que tiene que hacer su parte. No puede ser. Porque es que el hombre en su naturaleza pecaminosa lo que hace es esconderse, huir, detesta, no quiere a Dios. Dios lo busca. ¿Qué hace Dios? Lo llama con el Evangelio. ¿Qué hicimos nosotros? Respondimos con fe. Por eso es que somos hijos de Dios. Los quienes resisten esa gracia que simplemente no creen y quedan en su incredulidad. Creer es un imperativo bíblico y esto Dios lo declara en su palabra. Y es creer en Cristo. Eso está implícito en el pacto que Dios hace con el mismo hombre. O sea, para gozar de la gracia de Dios, el hombre es traído por el Padre a Cristo. Sin esto no puede ser posible.
pero una vez extraído, convencido por el poder del Espíritu Santo, el hombre viene creyendo. O sea, por eso es que la gracia de Dios dice aquí claramente que no sea en vano. En la Biblia hay palabra para todos. Hay palabra para el incrédulo, hay palabra para el apóstata, hay palabra para el creyente. Y después de Pablo exponer toda su teoría acerca de la reconciliación que obró Dios en Cristo Jesús, él le dice a los corintios: les exhorto que la gracia de Dios no sea en vano para el creyente. Esta palabra no la resistan. No se resistan a la verdad del Espíritu Santo. No se resistan. Nosotros hemos recibido la gracia por tener en la fe, pero hermano, ¿cuántas veces nosotros resistimos al Espíritu Santo persistiendo en nuestros patrones desordenados? ¿Cuántas veces? Y Dios nos habla, y Dios nos habla, y Dios nos habla, y Dios nos habla, y seguimos en lo mismo. Seguimos en lo mismo. No nos queremos acoplar a la voluntad de Dios, al punto que Dios tiene que ejercer disciplina para llamarnos la atención. Es recibir la gracia de Dios, porque no es solo una gracia salvadora, es una gracia que nos ayuda a perseverar en Cristo Jesús. Por eso termino con el profeta Isaías, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 18 al 19. Capítulo 1, versículos 18 y 19. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. De la boca de Jehová. He expresado mi opinión acerca si la gracia de Dios es resistible o irresistible, basada en este capítulo, versículo 1 del capítulo 6, cuando Pablo les exhorta que la gracia no sea en vano. Yo no pretendo de que todos estén de acuerdo con mi punto de vista y mi opinión, porque ni es calvinista ni es arminiano, porque creo en la total depravación, creo en una expiación limitada y creo en la perseverancia de los santos. El llamado incondicional, de acuerdo como usted lo mire, yo sé que Dios no tiene en cuenta nada que podamos ser, pero sí hay la fe, es el amarre de la condición. Por eso que no puedo aceptar una elevación incondicional totalmente, porque está la fe en juego. Y a la vez, si la gracia es resistible, es resistible porque sí, la Biblia presenta casos donde los hombres son rebeldes a la verdad y a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la su pregunta? No, la pregunta mía es que estaba precisamente como yo oiga las otras clases y tenía cierta duda de cuando lo que es que la fe es un don de Dios, como estamos hablando de que por fe, entonces si es un don de Dios, lo que se pensaba en aquel momento era que Dios se la daba a uno, y también que si el hombre sigue siendo el hombre el libre albedrío. Si el hombre sigue siendo, o es el primero el que tenía libre albedrío, o los demás siguen teniendo. Es lo que yo quiero aclarar, como yo oí otra cosa. El primero tenía libre albedrío. Una vez pecamos, ya nuestra voluntad fue solamente al mal. Cuando Cristo nos rescata, entonces nuestra voluntad, hay veces que se inclina al mal, hay veces que se inclina al bien. Debería de inclinarse siempre al bien, pero que todavía el pecado de nosotros se inclina al mal. Cuando seamos glorificados, nuestra voluntad va a ser inclinada totalmente al bien. Pero la fe es lo que yo digo, ahí es donde está la cosa. Yo veo a la fe como don de Dios, pero es un don natural.
con que Él revistió al hombre por su naturaleza espiritual, y se puede ver porque desde el principio en el huerto del Edén puso la prueba de la fe. No quiere decir como se planteaba antes que se la da a uno que a otro. Porque eso sería asesión de personas y criaturas. Ya terminamos. Que el Señor les bendiga.